y un clima casi ideal. Y a mí me gusta porque aquí tenemos dos temporadas ideales, otoño y primavera. Fuera de eso, pues no tanto, porque aquí en esta zona tenemos dos extremos. En el invierno, muy frío, en el verano, muy caliente. Así que gracias al Señor por el otoño y por la primavera. Pero nosotros que vivimos acá en esta región comprendemos lo necesario que es un buen fundamento para nuestras casas, porque estos dos extremos pueden hacer mucho daño al fundamento de la casa, así que es muy necesario. Pues cuánto mejor pensar sobre la importancia de lo que es construir nuestras vidas también sobre un buen fundamento. Y es precisamente lo que vamos a considerar esta noche. Lucas capítulo 6, por favor. Y vamos a comenzar en el versículo 46. Gracias al Señor que tenemos libros con versículos y no rollos sin nada, como en el día de Jesús, porque esto de capítulos y versículos es algo nuevo desde hace más o menos el año 1600. Así que por eso tenemos mucha bendición, ¿no? Poder ir directamente al mismo lugar. Ahora, en Lucas capítulo 6, versículo 46, Jesús dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Pues por fin hemos llegado al final del sermón de la planicie. Todo esto empieza cuando Jesús habla a las multitudes, comenzando en el versículo 16, aquí mismo en Lucas capítulo 6, y finaliza cuando Jesús usa el asunto de su señorío para dividir la multitud. Y además de hablar de fundamentos, este estudio tiene que ver con el señorío de Jesucristo. ¿Qué significa decir que Jesucristo es el Señor? En la parte central del sermón que hemos estudiado, Jesús explica lo que significa ser su discípulo y cómo hemos de vivir. Ahora, asegurémonos de edificar nuestras vidas sobre un fundamento firme. Pero en la práctica, ¿qué significa esto? ¿Qué es un fundamento firme? En este contexto, viendo esta historia que cuenta el Señor Jesús, el fundamento es nuestra naturaleza transformada y cómo edificamos sobre ella. Esto dado que estamos sobre la roca, que es el Señor Jesús. Y este es el punto de la ilustración del árbol que Jesús nos dio anteriormente, comenzando en el versículo 43. Vamos a ver, para recordar lo que dijo, versículo 43, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Eres un árbol bueno o un árbol malo?
¿Has puesto tu fe en Jesús o no? Ahí no estamos hablando de denominaciones, iglesias, organizaciones, estamos hablando de conocer a Jesús o no. Esta es la diferencia. O hemos sido redimidos por la gracia de Dios o no lo hemos sido. Y en la Biblia no hay punto intermedio. Entonces la pregunta para nosotros, que si hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesús, quien es la roca, por supuesto, ¿cómo podemos ser esa persona buena de la cual el Señor está hablando? La semana pasada vimos que Dios es el único bueno, no nosotros mismos. Su naturaleza en nosotros, por gracia, mediante la fe, es la única manera de alcanzar la verdadera bondad o piedad. Por eso tenemos pasajes de la Biblia como la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No por lo que nosotros hayamos hecho, sino por tener a Cristo en nosotros. Hay una palabra que los cristianos detestamos. Es horrible esta palabra. Ni les digo cuál es hasta más adelante, pero es una palabra que no nos gusta para nada. Lucas capítulo 6, versículo 46, cuando el Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? La reacción inmediata, impulsiva, es sencillamente intentar hacer algo, hacer todo lo que Jesús está diciendo. Y por nuestra naturaleza humana, empezamos a hacer una lista y marcar las cosas conforme las vamos haciendo. ¿Y qué pasa si pasamos por alto alguna de ellas? Pero esa es la naturaleza que tenemos y es la respuesta, fíjense, incorrecta. No es la respuesta bíblica. Y en realidad no es lo que Jesús está pidiendo aquí. Pero es, como digo, nuestra forma natural de pensar. Por eso necesitamos ser transformados. Y necesitamos de la naturaleza de Cristo en nosotros, porque de inmediato, cuando queremos hablar de la eternidad y todo esto, ¿cuál es la primera reacción? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Queremos hacer algo. ¿Qué debo hacer? Pero no es cuestión de preparar una lista de reglas, ni es tan sencillo como decir, voy a aplicar las verdades bíblicas a mi vida. Eso estaría bien. Pero el problema es que muchos piensan que eso significa aplicar verdades bíblicas a los problemas cuando yo pienso que lo necesito, cuando yo tenga un problema o cuando tenga tiempo, etc. Es decir, somos muy selectos en cómo queremos aplicar las verdades bíblicas. Pero como digo, hay una palabra que el Señor nos pide, una fórmula de una sola palabra para seguir a Jesús y no nos gusta. Y la palabra es esta: obedecer. Obedecer. Punto. Ahora, a veces usamos dos palabras, obedecer y hacer, de una forma intercambiable, como si fueran sinónimas las dos palabras, y en cierto sentido es correcto decir esto, pero no son iguales. Y les digo por qué. Bueno, voy a obedecer. ¿Qué tengo que hacer? No. ¿Qué tal si el Señor te dice, hijo, quieto, no haz nada? Pero queremos hacer algo. Espera. ¿Cuánto necesitamos eso? ¿Esperar? ¿Yo? Espera. La pregunta no es lo que hacemos o no hacemos, es obedecer. Aun cuando la instrucción no hacer nada.
a sus discípulos después de la resurrección y antes de la venida del Espíritu Santo, les dijo a estos muchachos esperar en aquel aposento alto, literalmente, y no hacer nada hasta que viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Y por eso uso la palabra obedecer en vez de decir hacer lo que Cristo nos dice, porque obedecer incluye todo lo que Él podría decirnos. La mayoría de nosotros en el occidente luchamos con este concepto porque nuestra cultura es tan individualista. Y algunos dicen que pensar que hay que obedecer les hace sentirse como niños. Bueno, cuando de Dios se trata lo somos. Somos sus hijos. Y si Él dice, Juanito, no dices nada. Sí, Señor. Espera. Sí, Señor. Pero no nos gusta, porque a nosotros nos gusta pensar que estamos en control. Y solamente de vez en cuando necesitamos una ayuda de parte del Señor. Y lo que el Señor quiere es un control total, absoluto de nuestras vidas. Y este es el punto. Es posible preparar tu lista de 7 pasos para seguir a Jesús y afirmar que estás aprendiendo y aplicando verdades bíblicas a tu vida y aún así, fíjense, y aún así, no tener a Jesús como el Señor de tu vida. Y este es el punto. Es posible estar aquí en la iglesia cada domingo, cada miércoles, en mi casa es tu casa, en cada actividad y seguir todas las listas que hacemos como cristianos, que no son necesariamente listas bíblicas, pero es la cultura que formamos y pensar que estamos bien en un sentido social, cultural. Puede ser que sí, pero aún así no tener al Señor Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. Y por eso edificar tu vida sobre un fundamento firme es cuestión de señorío. Señor, título de respeto para alguien que posee autoridad. Y es una palabra común que no necesariamente se limita a la de edad. Para nosotros que hablamos castellano es similar al uso histórico de la palabra patrón. Y cuando pensamos en la historia, en lo que significa esa palabra para hablar del propiciatario de una finca, una hacienda, para quien se trabaja, con quien frecuentemente se está en deuda, Jesucristo es nuestro patrón, nuestro Señor en este sentido. Y en este caso el Señor repite la palabra. ¿Por qué decís Señor, Señor? Usando la palabra 2 veces para darle énfasis. Y a estas multitudes que han acudido a Él, Jesús les dice, ¿cómo es que me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que les digo? El asunto es quién manda, quién tiene el control de tu vida. ¿Lo tengo yo o lo tienes tú, Señor? Este es el punto que Jesús comunica. Por ejemplo, si tu jefe te dice que hagas 5 llamadas telefónicas hoy y tú decides que no quieres hacerlas o que quieres pensarlo un poco antes de hacerlas, ¿qué significa esto? Probablemente significa que dentro de poco estás buscando empleo. Pero es precisamente lo que hacemos con el Señor. Bueno, Señor, voy a orar. Cuando te he dicho algo, me dices que vas a esperar, que vas a orar. ¿Qué significa esto? Significa que no es el Señor
de nuestras vidas porque no estamos dispuestos a obedecer. Jesús dice que si verdaderamente quieres seguirle, significa que verdaderamente obedeces lo que Él te dice, aunque sea es esperar, callarte, no hacer nada. Entonces, cuando pensamos en piezas para armar un fundamento firme, hay un principio bíblico aquí en este pasaje: verdad más obediencia equivale a un fundamento firme como la roca. Y este tema penetra todo lo que Jesús dice aquí. Jesús habla la verdad divina y es directamente contraria a la sabiduría convencional. En realidad son tres palabras, tres frases que comunican acá lo que significa seguir a Jesús. Ven a Jesús, es decir, pon tu fe en Él para recibir perdón de pecado, vida eterna, y luego escuchar. Es decir, escucha lo que Jesús dice. ¿Cómo puedes llamarle Señor y no conocer las Escrituras? Porque en las Escrituras uno aprende lo que Él dice. Entonces, ¿cómo es que vamos a decir que Él es Señor de nuestras vidas y no tenemos idea de lo que ha dicho? Y luego hacer, o en este caso, como explicaba, obedecer lo que Jesús dice. Nuestra confusión es el hecho de que por naturaleza desarrollamos nuestras propias culturas cristianas, tradiciones, costumbres, y algunas veces pensamos que algunas de las reglas, tradiciones o costumbres no son necesarias o que no estamos de acuerdo con ellas, y de vez en cuando puede ser que tengamos razón. Pero el punto es, Jesús no está hablando acerca de obedecer lo que enseñan en alguna iglesia, acerca de, por ejemplo, cómo uno debe vestirse, o principios para el noviazgo que tienen que ver mucho con la cultura, o la frecuencia con la cual se practica la comunión o la Santa Cena, o ideas en cuanto a profecías bíblicas, cuándo, cómo regresará Jesús. Jesús está diciendo esto: ¿cómo es que me llamas Señor y no haces lo que te digo? Eso de la Santa Cena, por ejemplo, este domingo vamos a tener algo muy emocional. Patrice Niveau de Francia estará predicando, el cuarto de nuestros socios globales que está con nosotros en esta semana, de conocer un poco más la familia extendida de Graceway. Y al final del culto, él nos ha pedido ordenarlo para su nuevo ministerio en Francia, lo cual pensamos hacer con gusto. Y luego Samer Abraham, que es iraquí, también de esta iglesia, nos ha pedido también lo mismo, porque él está ahora estableciendo una iglesia en las afueras de Washington, en la capital, y entonces está pidiendo también lo mismo, y a la misma vez vamos a ordenar 4 de los nuestros que están trabajando con nuestros jóvenes, con nuestros estudiantes. Va a ser algo interesante. Hasta el hijo de Marco, no sé por qué, pero no, su primogénito, lo vamos a ordenar este domingo, que es algo muy impresionante y muy especial, no tan solo para Marco, pero para todos nosotros que lo hemos conocido desde niño. Y ahora ver cómo es que ha llegado a ser un varón de Dios y toda la cosa va a ser algo interesante. Y entonces, como parte de todo esto, vamos a celebrar la Santa Cena este domingo, porque es muy simbólico que tenemos una iglesia internacional de tantos grupos étnicos y varios idiomas y toda la cosa, y somos una iglesia multigeneracional, así que vamos a celebrar la Santa Cena y nos van a servir miembros del cuerpo, jóvenes y viejos, de muchos grupos étnicos, hombres, mujeres. Y algunos dicen, no son santos diáconos. Para comenzar, no existen santos diáconos. Si fuera posible encontrar algunos, lo haríamos. ¿Pero qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia dice
observar la Santa Cena para conmemorar lo que Él ha hecho hasta que Él venga. No nos dice cómo, ni quién, ni cuántas veces, solamente nos dice obedecer. Ahora, les anticipo esto porque seguramente alguien va a decir, ¡ah, imposible! ¿Dónde está eso en la Biblia? Ahí está la cosa. Ahora, de todas las cosas que podríamos decir, ¿cuál es el mandato bíblico? Observar esto hasta que Él venga. Punto. Lo demás se trata de preferencia, se trata de tradición, se trata de costumbre y pueden ser cosas muy buenas, pero no es el punto. El punto es obedecer lo que el Señor Jesús dice. Otro ejemplo, el bautismo. ¿Quién nos dijo pasar por las aguas del bautismo? ¿La iglesia? No. Hermano, ¿qué enseña la Biblia o qué enseña la iglesia en cuanto al bautismo? Lo mismo que dice la Biblia. Pero ¿qué opina la iglesia? No, la iglesia opina que tenemos que obedecer. Entonces, ¿cómo es posible poner la fe en Cristo Jesús y no bautizarse y decir que es Señor? Y lo que Cristo está diciendo acá es imposible. Es imposible. Pero hermano, es necesario bautizarse para la salvación. No estamos hablando de la salvación, estamos hablando de construir nuestras vidas espirituales sobre un fundamento sólido. ¿Me explico? Nada que ver con la salvación, ni ganarla, ni perderla. Tiene que ver con nosotros que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo y queremos seguirle a Él y decimos que Él es mi Señor y si Él ha dicho bautizarnos y decimos que no lo que el Señor está diciendo aquí, entonces ¿cómo es que me puedes llamar Señor, Señor y no haces lo que te digo? Allí tenemos algo que es un mandato bíblico. Perdonar. ¿Es una opción? Pero no me siento listo todavía. Que me duele lo que me ha dicho tanto que voy a pasar algunos años antes de poder perdonar a tal persona. De veras. Bueno, perdonar no es perder las emociones. No es decir que no nos duele, pero perdonar es un mandato. Es lo que nos ha dicho el Señor, es un mandato. Entonces, ¿cómo es posible que uno puede decir que Jesús es el Señor y guardar rencores y heridas en su corazón sin perdonar? Y el punto es, no es posible. Pero eso quiere decir que voy a perder la salvación. Momentito, no estamos hablando de la salvación, por favor. ¿Quién está hablando de la salvación? Nadie. Jesús está hablando con sus discípulos que ya han puesto su fe en Él. Cristo está hablando en este contexto, no trata con la manera de llegar al cielo o perder la salvación, nada que ver. Tiene que ver con el señorío de Jesucristo. ¿Es Él el Señor o no? Otro ejemplo, ofrendar. ¿Es una sugerencia? No, es un mandato. Jesús es mi Señor, pero no quiero dar nada. Mentira. Es imposible. No es la iglesia que te pide ofrendar. Y por eso casi nunca lo mencionamos. Porque no es la iglesia, es Jesús. Y cuando decimos que Él es el Señor de nuestras vidas y no estamos dispuestos a ofrendar, lo que el Señor está diciendo, ¿cómo es esto? Es imposible. ¿Soy yo el Señor o no? Este es el punto. De esto se trata este pasaje. Porque estos dichos y más
provienen de las Escrituras y son para todos los creyentes que hablan todos los idiomas en cualquier cultura, en cualquier momento de la historia. Punto. No hay una nota aquí en la Biblia que dice, yo soy latino. Lo siento. Es un mandato bíblico. Y venga lo que venga, si hemos construido nuestras vidas sobre un buen fundamento, estamos listos. Porque dijo el Señor, ¿cuándo vino una inundación? No dijo, si por acaso, no, ¿cuándo vino una inundación? Es importante entender que seguir a Jesús no nos exime de las tormentas ni de las inundaciones, sino que nos da un fundamento que nos permite resistir las inundaciones. En el contexto bíblico, esta parábola frecuentemente se desestima como algo de lo que los niños cantan en la escuela dominical. Y por eso muchas veces nosotros como adultos pensamos que no tiene aplicación para nosotros. Momentito, consideremos. Jesús mismo escoge esta parábola como el clímax de su sermón. ¿Por qué? Y también aparece al final del Sermón del Monte, en Mateo. Otro sermón en otro momento para otra audiencia, enseñando muchas verdades similares, pero para su conclusión, Cristo cuenta lo mismo. Obviamente debe ser más poderosa esta historia de lo que imaginamos. De hecho, esta sencilla parábola probablemente es una de las declaraciones más explosivas que Jesús jamás dijo. Lucas, en su escrito, utiliza un paralelismo escalonado como estructura retórica para narrar esta parábola. Y esto significa que el clímax y el punto principal de la historia se encuentran al final de cada serie. Es decir, lo que estamos viendo ahora. En otras palabras, la tormenta y el efecto sobre cada una de estas cosas es el clímax de la parábola. Es el punto principal. En Mateo, en el Sermón del Monte, la mejor conocida de estas dos versiones, el asunto es comparar a un hombre sabio con un hombre necio. Y aquí el asunto es tener o no tener fundamento. No es tener un fundamento malo, fíjense. El punto es que no tenía este tipo ningún fundamento. Construyó su casa sobre la tierra. No tiene fundamento. No hay conflicto entre estas dos versiones, sino solo un énfasis diferente que Jesús hace al tomar en cuenta que es un lugar diferente con una audiencia diferente. En esta cultura, construir una casa fue algo de otro mundo. En nuestra cultura, hoy día, construir una casa es trabajo duro, pero no se compara con lo que era en el primer siglo. Hoy, aquí en esta zona, traemos una retroexcavadora que cabe el cimiento, el fundamento, y luego un camión entrega el hormigón para vaciar el fundamento y posteriormente se bajan bloques de hormigón sobre el fundamento con equipos mecánicos. Es bastante trabajo. Pero un escritor cristiano de la antigüedad que comentó sobre estas palabras, sobre esta parábola, comprendió esta imagen poderosa y el esfuerzo necesario para poner el fundamento de una casa que es totalmente diferente a lo que nosotros pensamos aquí. Escribió lo siguiente, unos 200 o 300 años después de Cristo. Todos los cristianos saben
que construir una casa no es empresa fácil. En lugar de ello, involucra esfuerzos agotadores y atemorizantes, adversidades extenuantes, junto con luchas continuas y que ponen la vida en riesgo. Ponen la vida en riesgo. Construir una casa sobre un buen fundamento. En Israel o Palestina, los aledaños construían únicamente durante el verano. ¿Por qué? Porque el invierno tiene mucha lluvia y a veces hasta nieve. Entonces el verano era mejor para construir, pero también hay un problema. El suelo en aquel lugar hasta el día de hoy tiene un alto contenido de arcilla y durante el verano se pone duro como la roca. De vez en cuando es difícil distinguir la diferencia. Y de manera que un constructor perezoso o sin mucha previsión o no tan honesto o lo que fuera, pensando en construir una casa de un solo nivel con una o dos habitaciones y todo esto, está pensando, bueno, cavar hasta allá la roca debajo, bastante difícil, hasta arriesgar la vida, y las paredes no medirán más de 2,5 metros de alto, y la roca está justo debajo de la arcilla, no va para ningún lado, así que piensa, ¿para qué hacer el esfuerzo y arriesgar mi vida? Entonces construye su casa y un techo con proyección suficiente para que la lluvia se oscurra lejos del suelo. Y en la mayoría de los años, este diseño probablemente funciona perfectamente bien. Pero un invierno cae más lluvia que la que había caído por años. El suelo se satura. Se forma una pequeña corriente que empieza a fluir por la calle. Hemos visto esto en la América Latina, en los pueblos. Enfrente de la casa, el suelo se torna como si fuera pudín de chocolate, ¿verdad? También eso lo hemos visto. Y la arcilla debajo de esta casa nueva empieza a comprimirse y moverse. Y piedra por piedra empiezan a salirse de una de las paredes. Se desarrolla una deformación y repentinamente la pared cede y toda la estructura se desploma. Casi todos los años en los periódicos vemos esto. Una zona de construcción nueva, gente no tan rica, digamos, y están pensando cómo podemos hacerlo lo más barato posible y que esto sí es lo suficiente. Quizás no es ideal, pero es lo suficiente. Y es lo suficiente en la mayoría de los años. Hasta que un día esto sucede. En Palestina, el 28 de agosto de 1991, una tercera parte de un complejo de apartamentos se desplomó en un suburbio de Jerusalén y 28 familias fueron evacuadas. ¿Por qué? ¿La causa? Lo mismo. Había sido fabricado sobre tierra suelta en lugar de sobre una roca, ahorrando dinero y arriesgando vidas. Y como muchos creyentes dicen, no, eso es mucho, muy radical, eso es lo suficiente, más o menos. Llego hasta aquí. Conozco al Señor, he puesto mi fe en Él, estoy bien, voy al cielo, está bien, está bien. Y funciona bien unos años hasta que se deshace el matrimonio, hasta que se nos van los chicos en rebelión, hasta que esto, hasta que el otro.
y entonces es un poco tarde para pensar en establecer la vida sobre un buen fundamento. Combinándolo todo, la roca, que es el fundamento, es la persona y las palabras de Jesús y el hecho de que hemos puesto nuestra confianza en Él. Y en esta historia se compara escuchar sus palabras y obedecerlas con la energía necesaria para cavar por la arcilla dura para llegar hasta la roca. ¿Estudiar la Biblia? No es fácil, cuesta. ¿Servirle al Señor? No es fácil, cuesta. ¿Bautizarse? No es tan fácil, porque ahí estamos dando testimonio de algo que decimos que es una realidad y desde aquel momento somos un blanco. Hemos dicho que el Señor es el Señor y si no vivimos de esta forma, pues todo el mundo, incluyendo a los inconversos, tiene derecho a dudar de nuestra sinceridad y la realidad de nuestra fe. Ni eso es barato. Ofrendar todo esto que hemos dicho, todo esto no es tan fácil. La tormenta, a propósito de las inundaciones, ¿vieron que afectaron las dos casas? Seguir a Jesús no significa que tenemos una especie de protección mágica contra las pruebas y los peligros de la vida. Lo que significa es que si estamos edificando nuestras vidas sobre la roca, soportaremos las tormentas y las inundaciones, porque tenemos fundamento sólido. Así que la pregunta para nosotros es si tenemos un fundamento sólido o no. Ahora, aún antes es necesario asegurar de que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Muchas veces las iglesias enseñan una Biblia tan light como decimos nosotros que uno podría pensar que es el todo. Ser salvo. He sido salvo. Magnífico. ¿Y qué? Es un buen comienzo, pero nada más. Es el punto de comienzo. Pero no es todo lo que significa seguir a Jesús como el Señor de nuestras vidas. ¿Por qué me llaméis Señor, Señor, sin hacer lo que os digo? Esta es la pregunta para nosotros. Primero, ¿lo conocemos? Bueno, está bien. Ahora, ¿qué tal el fundamento? ¿O pensamos que un poquito es suficiente? Puede ser por ignorancia, puede ser por pereza, puede ser por, qué sé yo, muchas razones y excusas que podríamos poner, pero sin buen fundamento. Al venir las tormentas, la casa va a caer. Por eso es tan importante escuchar las palabras de Jesús, saber qué dijo y obedecer. Padre Santo, gracias por darnos una palabra tan clara. Señor, pensando en el ejemplo de esta historia, pues en ningún lado en la Biblia puedo pensar en un punto intermedio. O te seguimos o no, o te conocemos o no, o eres Señor o no. Y te suplico que tengamos nosotros el valor esta noche para evaluar correctamente nuestras vidas bíblicamente y determinar la clase de fundamento que tenemos, o posiblemente no tenemos fundamento, aunque hemos puesto nuestra fe en ti para la salvación, pero sin fundamento. Queremos construir bien, porque sabemos que hay muchas tormentas en esta vida. Gracias por la seguridad que tenemos en ti. Gracias por una palabra tan clara. Y todo esto te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.